Buenas tardes. A continuación presentaremos el parte médico relacionado al COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctor. Gracias, Químico. Este es el parte médico de este domingo 13 de marzo. Del 14 al 18 de marzo, personas de 18 a 29 y 30 a 39 años de edad que viven en 17 municipios del interior del estado recibirán la dosis de refuerzo contra el coronavirus, informaron la Secretaría de Salud de Yucatán y de Bienestar Federal. Las personas que no han recibido la vacuna se les invita a aplicarla, hacer equipo y sumarse a la protección de su salud y de las demás personas. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Se reitera el uso obligatorio de cubrebocas para toda la población, incluso la vacunada, y se recomienda a la población evitar el uso de cubrebocas de tela o pañoletas, ya que está descrito que no brinda ninguna protección contra el COVID, incluida la variante Omicron. Por lo que para protegernos entre todos, se sugiere el uso de cubrebocas de 2 capas, tricapa o de uso grado médico como el KN95, ya que estos tienen una cobertura hasta del 95% contra Omicron. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 15 pacientes en hospitales públicos. 102.390 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 93% del total de contagios registrados, que es de 109.536. Hoy se detectaron 4 nuevos contagios de coronavirus, uno en Mérida, uno en Humán, Chancom y Progreso. De los 109.536 casos positivos, 760 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida, se han diagnosticado 68.542 personas contagiadas de coronavirus, que viven 17.643 en la zona norte, 16.714 en la zona oriente, 6.508 en la zona centro, 10.933 en la zona sur y 16.744 en la zona poniente. En este parte médico se reportan 3 personas fallecidas, 3 hombres de un rango de edad de 68 a 93 años. Los 3 residían en Mérida y entre sus principales enfermedades estaban obesidad, diabetes, hipertensión y tabaquismo. En total, son 6.904 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 227 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 15 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color verde. Hasta aquí el reporte químico. Gracias, doctor. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.